Bueno, y esta joven que me acompaña es Celia Guerras y es una de las componentes de la Corte de Honor Fallera Infantil de Valencia y puede optar a ser la máxima representante. Pero bueno, esto lo veremos a partir del día 21. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos conocer todas vosotras cómo estáis viviendo estos días de preselección, de entrevistas, esta agenda frenética que no ha hecho más que comenzar. ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy ilusionada. ¿Te lo imaginabas así? Es que no me imaginaba salir, entonces no me había hecho a la idea de todo esto. Bueno, háblanos un poco de tu comisión. ¿Cuál es tu comisión? Industria Santos Justo y Pastor. Bueno, ¿y qué tal con esta comisión? ¿Cuántos años has sido fallera y qué significa ser de la comisión para ti? Pues yo soy fallera desde siempre, desde que nací, y para mí ser fallera de mi falla es algo que es que no me imagino la vida sin las fallas. O sea, para ti son lo más, ¿no? Sí, son mi segunda familia. Bueno, aparte de las fallas, también queremos saber un poco cómo eres tú, qué es lo que haces cuando tienes un poco de tiempo libre, si es que no estás en la falla y cómo eres. Bueno, pues en mi tiempo libre, aparte de estar en la falla, voy al Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y pues me gusta ir al cine, pasear, leer. Bueno, ¿cómo viviste tú el día de la preselección, de la selección en la Fonteta, con el apoyo de tu comisión, con el apoyo de tu familia? ¿Qué es lo que te han dicho tus padres? Pues yo estaba muy contenta porque estuvieron todos ahí apoyándome y luego ya escuchar mi nombre fue la guinda del pastel y mis padres estaban muy contentos. El llegar a casa después, con todas esas emociones, y el sentar y tus padres, ¿qué te dijeron? Pues me dijeron que disfrutara mucho de este año, que se pasa muy rápido. ¿Te imaginabas que llegarías hasta tan lejos? Ya me has dicho antes que no, pero bueno, ahora tienes un pasito más, que a lo mejor puede ser que te llamen el día 21. ¿Has llegado a pensarlo? La verdad es que no me lo puedo imaginar. Me encantaría ser. Sí. De todos modos, de momento ya tienes asegurada que eres corte de honor, que esto también es un cargo de representación, ¿eh? Sí, es un honor, es muy difícil llegar hasta aquí y yo soy una afortunada. ¿Qué tal con tus compañeras? Que ya veo que no paráis por aquí, tan naturales y tan tranquilas con los medios de comunicación. Muy bien, son todas súper majas, súper agradables y estoy segura de que vamos a hacer un grupo muy bueno. Bueno, pues con esas buenas ilusiones y con esas buenas sensaciones nos despedimos. Ha sido un placer haberte conocido. Te deseamos muchísima suerte, como todas tus compañeras, en el próximo día 21 y que si no, pues no pasa nada porque nos vamos a seguir viendo a lo largo de este año, que va a ser un año muy importante y muy especial. Así que enhorabuena ya y muchas gracias. Muchas gracias.